Bueno, y el título de la palabra de hoy da respuesta, o trata de dar respuesta a una pregunta que muchos se hacen como consecuencia de sus dudas, de sus conflictos, de su incredulidad, como consecuencia de estar más cerca del mundo que de Dios. ¿Por qué recibir a Cristo? ¿Por qué vivir en Cristo? ¿Por qué venir al templo? Si tenemos otras cosas en la vida a las cuales le tenemos que prestar atención, ¿por qué tenemos que buscarlo a Dios? Y es un paso, yo creo que es la decisión más importante que puede tomar una persona. Mire que hay decisiones importantes en la vida, ¿eh? Decisiones importantes como, por ejemplo, qué carrera estudiar, la elección del novio o de la novia, del cónyuge, la decisión de tener hijos. Y así muchísimas otras decisiones que tenemos que ir tomando en el transcurso de la vida. A veces, en cada día, tenemos que tomar distintas decisiones. Y en la vida, tanto en la vida secular como en la vida espiritual, no tenemos que andar a tientas. No tenemos que andar como ciegos. No tenemos que andar como con una bolsa en la cabeza. Tenemos que ser seres racionales y pensantes y saber tomar buenas decisiones. Y quizás usted no crea que la mejor decisión que tomó sea la de recibir a Cristo. Porque, claro, no es algo que se ve materialmente, es espiritual, porque Dios es espíritu. Y como todas las bendiciones a veces van al plano de lo natural, pero comienzan por el plano espiritual, no valoramos tanto las cosas espirituales, en especial en estos tiempos, en donde pareciera que lo único que vale es lo material, lo que tenemos, y no lo que somos. No interesa lo que somos y cómo obtenemos lo que tenemos. Interesa tener a cualquier costa. Los valores, los principios en estos tiempos están todos cambiados, todos tergiversados. Y Dios te enseña los valores correctos. Y a veces nos cuesta andar en esos valores correctos porque hay algo que a mí me llama mucho la atención de nosotros, los seres humanos. Preferimos andar en el error y preferimos vivir en la mentira. Despreciamos y desechamos a quien nos dice la verdad. Claro, está bien, la verdad a veces duele. Pero la verdad edifica. La mentira te engaña. Por eso el mundo quiere vivir engañado. Y esa estrategia y esa táctica la saben todos los gobernantes. Que engañando se pueden mantener en el poder o pueden conseguir el poder. Vivir en Cristo es darle un significado a la vida. Y yo no se los puedo explicar, hermanos, a aquellos que no le conocen a Dios, que no conocen a Jesús. Porque hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que experimentar la claridad que te trae mental y espiritual
la esperanza indestructible que llega a tu vida, que por más que te lo explique o por más que se lo expliquemos a quien esté alejado de Dios, no lo va a entender. Pero yo le digo que estar en Cristo es tener una vida con un objetivo, con una finalidad. Una vida que se aparta de lo hueco, de lo vacío, de lo gris. Estar en Cristo significa vivir con objetivos claros y vivir con una esperanza firme para sobrellevar las dificultades de la vida. Por eso, al cristiano no lo voltean, ni anímicamente, ni espiritualmente, ni mentalmente. El cristiano que está firme es un cristiano que vive apoyado sobre la roca, que es Cristo, y que vive con una esperanza de la cual no lo mueven. Ni el mayor de los desánimos lo mueven a vivir esa esperanza. El anhelo más profundo que pueda tener un ser humano de tener vida interior, vida espiritual, te la da o la sentís o la vivís cuando lo tenés a Cristo. Porque el que no tiene a Cristo está vivo físicamente, pero el que está lejos de Dios está muerto espiritualmente. Y eso es muy importante. Jesús pone vida a tu ser. Te quita de ese lugar de la muerte espiritual para darte vida espiritual, porque la vida espiritual es la unión con Dios. Y el único camino es Jesucristo. El que no tiene a Cristo no está unido a Dios. Y por ende, no tiene vida espiritual. Ya a partir de allí, comenzamos a ver la importancia que es. O lo importante que es tenerlo a Jesús. Y lo importante que esa vida de Jesús en nosotros vaya creciendo y que vaya en aumento. Y no quedarnos con que lo tenemos ahí. Porque la vida espiritual no es venir al templo. La vida espiritual es estar unido a Jesús, estar unido a Cristo, en una unión profunda, en un diálogo permanente, en una amistad verdadera. Jesucristo es una persona. Y como toda persona, nos ofrece su amistad para que nosotros seamos amigos de Él. Pero no amigos de boca, no amigos lejanos, sino amigos cercanos. Y como el hombre estaba perdido, estaba muerto espiritualmente, porque no tenía acceso a Dios a raíz de la primera muerte o del primer hombre que trajo la muerte, que fue el pecado de Adán. Hay un hombre que trajo la vida, que es Jesucristo, que fue el camino que nos llevó a Dios para que tengamos vida espiritual. Sin Cristo no hay vida espiritual. Y Él lo logró ofrendándose por cada uno de nosotros. ¿Vieron cuando nosotros todas las reuniones le pedimos la ofrenda voluntaria? Lo de Cristo también fue una ofrenda voluntaria.
pero no fueron unas moneditas. Ofrendó su vida para que nosotros tengamos vida. Porque sin Cristo no hay vida espiritual. Sin Cristo estamos lejos de Dios. Sin Cristo estamos fuera del camino verdadero. Entonces, ese Cristo, esa ofrenda que hizo muriendo por nosotros, es una ofrenda para todos. No somos elegidos, digamos, como o haciendo acepción de personas. Todo el mundo puede aceptarlo. Lo que pasa es que hay algunos que lo rechazan. Hay otros que lo aceptan y quieren cada vez una unión con Él más profunda, una amistad más sólida. Y hay otros que se mantienen allí. Sí, yo te acepto, pero lejito. Yo hago la mía, vos no te metas demasiado en mi vida. Pero de todos modos, es un paso haberle aceptado. Pero el paso siguiente es progresar en el crecimiento espiritual que te dio Jesucristo. Por eso te redimió, te compró. Estabas perdido, estabas esclavo, estabas camino a la muerte sin vida espiritual. Y Él rescató lo que había perdido pagando el precio de la cruz. Para que vos tengas esa redención, para que le pertenezcas. O sea que, ¿qué tengo que hacer? Y no tenés que hacer nada más que aceptar esa ofrenda que Jesús hizo para que vos estés con Él. Para que vos tengas llegada a Dios. Sin Cristo, el camino es el infierno. Es así. No hay un término medio, no existe el purgatorio en donde vamos transitoriamente. El que aceptó a Cristo transita por ese camino hasta el trono de Dios. El que no aceptó a Cristo aún no recibió el único camino que tiene. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso todas las doctrinas religiosas tratan de apartar a la gente del verdadero camino. Yo veo, por ejemplo, por televisión que de vez en cuando se menciona a Dios, pero no mencioné a Jesucristo. Es como darles un palo si mencionas a Jesucristo. Y sí, comprendo por qué no quieren que lo mencionemos. Porque es el único camino por el cual el hombre puede llegar a Dios. Por eso te mencionan a Dios, pero te mencionan otros vericuetos, no el verdadero. Y el Evangelio es el que nos cuenta, es el que nos narra. Cuando hablo del Evangelio, hablo de la palabra de Dios. Nos cuenta, nos narra, nos enseña cómo llegar a aquel y cómo vivir, cómo llegar y cómo vivir para estar cerca de aquel que nos conduce al Padre. Entonces, esto quiero que quede bien claro, hermano. Y lo tenemos que saber porque es el principio básico de la vida cristiana. Sin Cristo no hay vida eterna en el cielo. No hay otro camino. Ni los ídolos, ni la Virgen, ni las imágenes.
ni los ídolos vivos, ni los ídolos muertos, ni los muertos. Sí, pero Jesucristo murió. Sí, pero resucitó. Los otros muertos no. Entonces, toda doctrina que no te enseñe que Jesucristo es el camino al Padre, te miente. Toda doctrina que te enseñe que hay que ser buenito, pero no importa si no crees en Jesucristo, te mienten. Porque el que te cambia interiormente es Jesucristo en vos. Si no lo tenés a Jesucristo, no va a haber nunca un cambio en tu vida. Y cuando hablo de tenerlo a Jesucristo, hablo de un compromiso real, sincero, auténtico, voluntario. La muerte de Cristo fue voluntaria. Y nuestro compromiso debe ser voluntario. Una pasión que nos quema para responder en parte con una actitud de agradecimiento a quien nos dio tanto. Aunque los seres humanos somos muy ingratos. Preferimos seguir en nuestra visión, en nuestras cosas, y no valoramos tanto lo que Dios nos dio haciéndose hombre en la persona de Jesucristo, quien a su vez sufrió su muerte por nosotros, quien a su vez nos abrió el camino a Dios, quien a su vez nos prometió la vida eterna. En realidad, vida eterna tenemos todos, o tienen todos tienen vida eterna. En un momento o en otro momento todos resucitan, pero el que lo tiene a Cristo va a ir al reino de Dios. El que no le recibió, el que no le aceptó, va a vivir toda su vida en el lago de fuego y azufre, con ese fuego que quema pero no consume, en una tortura permanente. Entonces, me cuesta, cuando trato de explicarlo de la mejor manera posible, porque me cuesta entender por qué tanta resistencia hay muchas veces a un regalo tan grande. No para el hoy solamente, sino para toda la eternidad. ¿Por qué la humanidad prefiere el alcohol, la droga, los bailes, los boliches, como algo más agradable? Como algo más agradable que aquello que es tan grande que nos dio Dios y tan eterno. ¿Y saben qué pasa? Que el ser humano se cree vivo e inteligente. Pero son muy pocos y es muy raro que utilicen mucho la racionalidad. Se manejan por impulsos. Y los impulsos te matan, no te permiten ver lo bueno de lo malo, lo más importante de lo principal. La mirada del hombre está cegada por el egoísmo y por el egocentrismo. El hombre piensa en sí mismo. Aunque su vida depende de aquel que murió por él.
Entonces, lo primero que te trae el Señor cuando viene a tu vida y tenés una amistad con Él, es una unión que te trae vida interior, te cambia. A veces en forma rápida y otras veces lentamente, pero te cambia. Ya no sos más el mismo de antes. ¿Y por qué? Y porque antes estabas muerto. Cuando no tenías a Cristo, estabas muerto espiritualmente. Y vivías creyendo que estabas vivo, pero vivías como muerto. Y el cambio vino cuando lo aceptaste a Cristo y ahora vivís como un ser vivo, en cuerpo y en espíritu, unido a Dios. Desde el momento que le recibiste hay una transformación interior. Y allí comienza un proceso que te va renovando cada día. Vos te vas resistiendo y Él te va renovando. Vos te vas resistiendo y Él te va cambiando. Vos te opones y luchás contra aquel que te quiere mejorar. Vos querés seguir moviéndote y manejándote en el barro. Pero el que te ama, el que te salvó, el que te abrió el camino al cielo, tira de las cuerdas para sacarte del barro y para que estés cerca de Él. De acuerdo a la docilidad que cada uno tenga, será cuánto debe tironear el Señor para sacarnos del barro. Pero el hombre es medio como los chanchos. ¿Le gusta revolcarse en el barro? Y yo diría que sí. Y el Señor te quiere sacar del barro porque ya entró en tu vida. Ya le perteneces a Él. Ya tu familia es la familia de Dios. Porque Él te compró, te redimió para que formes parte de la familia de Dios. Y cuando sos parte de la familia de Dios, Él te va a ir corrigiendo, mejorando, te va a querer sacar del barro para que te adecues a los principios doctrinarios de la nueva familia. Y a pesar de que vos te resistas, Él siempre te va a ir mejorando, aunque sea un poquito. Te va a ir haciendo ver que necesitas esa transformación. ¿Por qué? Porque cuando aceptaste a Cristo, tu vida es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en vos va trabajando tu interior, aunque muchas veces no quieres hacerle caso. Va trabajando en tu interior, en tu ser, en tu espíritu, en tu conciencia, y te va haciendo ver la necesidad de un cambio. Porque el Espíritu Santo guía a toda verdad. Y si lo tenés al Espíritu Santo, como lo tiene todo aquel que recibe a Cristo, no podés resistir esa transformación interior que en vos va a ir haciendo lentamente o rápidamente, de acuerdo a su voluntad, nuestro Señor. Para que tu vida refleje la luz de Cristo. Y esa transformación interior, vas a ver, hermano, y a muchos ya les ha pasado, cómo cambia absolutamente tus prioridades. Lo que antes era una prioridad para vos, ahora te das cuenta que pasa a un segundo lugar, a un segundo plano. Te das cuenta que tu prioridad pasa a ser Jesucristo.
Pero para que nos demos cuenta, a veces el Señor tiene que trabajar mucho, tiene que perdonar mucho y tiene que tenernos mucha paciencia. Pero ese cambio en las prioridades se va produciendo. Por eso los que no participan de una vida espiritual dicen, te han lavado la cabeza. No, es el Espíritu Santo que te está limpiando. Es el Espíritu Santo que te está removiendo, que te está transformando. El otro beneficio o la otra consecuencia de estar cerca de Cristo es que vivís con una esperanza que te hace inquebrantable. En los momentos difíciles, en los momentos de incertidumbre, tu fe está apoyada en la esperanza que te da Jesucristo. Y es hermoso vivir con una meta, con un objetivo, con una esperanza y vivir desesperanzado, angustiado y en la incertidumbre. Cuando nos vemos perdidos, decimos, bueno, Dios me guiará o Dios me va a ayudar. Y a veces lo decimos como de circunstancia, pero es la verdad, es la realidad. Cuando más perdido estás, allí aparece la presencia de tu mejor amigo Jesucristo y te da la luz en un instante cuando vos veías solamente incertidumbre, angustia, dolor. Entonces, tenerlo a Cristo te permite vivir con esas esperanzas y enfrentar las adversidades de la vida de otra manera. Porque adversidades siempre hay. Pero una cosa es afrontarla sin la esperanza en Cristo y otra cosa es estar aferrados a Él aún en los peores momentos. Y por si eso fuera poco, nos dice, no solo te voy a ayudar, no solo te voy a guiar, no solo te voy a transformar, no solo voy a poner vida a tu ser, sino que también te voy a dar vida eterna. Y si te toca morir, te voy a venir, te voy a resucitar y vas a vivir siempre, eternamente conmigo. Entonces, Jesucristo es vida presente y vida futura. Para siempre, por toda la eternidad. Y el que conoce la doctrina, la vida, las enseñanzas, el Evangelio de Cristo, sabe que para lograr todos esos beneficios o esa acción benefactora que nos cambia y que nos promueve a una vida futura, es necesario estar firmes sobre la roca. Cuando estamos aún con los peores vientos y dificultades, firmes en la roca, nunca, nada te puede mover de ese lugar. Y la roca es Jesucristo. Entonces, esa transformación interior que te produce y esa vida interior que te produce el hecho de tenerlo a Jesucristo, te permite afrontar la vida, las adversidades, las dificultades, te enseña a vivir y te promete la vida eterna. Por eso Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿por qué? Venimos y no hacemos, la oímos y la hacemos, y es lo que le decía Jesús, va a tratar de que la hagas a estas palabras, sacándote del barro,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quiere decir que la vida cristiana no es una vida para los torpes, no es una vida para los que ignoran las promesas del Señor. Es una vida para tomar una decisión que requiere ser racionales e inteligentes. El que es vivo e inteligente es de Cristo, pertenece a Cristo. El que es torpe y no le va a costar o le va a costar mucho afirmarse sobre la roca. Y el versículo 25 dice que cuando estamos apoyados sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El que está apoyado sobre la roca, el que está firme en Cristo, el que ha ido creciendo en su vida espiritual, el que ha ido conociendo más a su Señor, que está más cerca de esa amistad con el Señor, nada lo mueve. Y es una topadora que va adelante aun cuando tenga problemas físicos, aún con dificultades, siempre camina hacia adelante, movido por la fe y el amor de Cristo. Y otra cuestión importante es que Jesucristo es para todos. Y Él invita a todo ser humano que le acepte. Porque Él quiere vivir en cada uno. Supongo el dolor que ha de tener el Señor cuando ve un mundo que se pierde. Gente que se aleja de Dios o que no le acepta o que le rechaza o que se va detrás de falsas religiones o de falsas doctrinas, como la doctrina de género, de igualdad de género. Le dicen, no, el sexo no es biológico, no es lo que Dios hizo de vos. El sexo viene de acuerdo a lo que vos definas, lo decidís vos. Vos decidís si sos hombre o si sos mujer o si sos no sé cuántas variantes hay. Por eso, la vida cristiana, recibirlo a Cristo y tener la certeza de que tenemos una vida eterna por haberlo recibido a Él, es para los inteligentes. Y esa oferta es para todos. Pero el mundo prefiere creerse la mentira de que el sexo se elige antes de conocer la verdad que traen los evangelios, contenida en los evangelios, contenida en la palabra de Dios. Vos les decís algo que dice la Biblia y dice, bueno, ¿y quién escribió la Biblia? ¿Y cómo sabes que la Biblia la escribió Dios? Pero te dicen, no, el sexo lo escoges vos. Vos tenés que decidir si sos hombre y si sos mujer. Y dices, sí, a eso te la tragas, esa mentira. Pero cuando te estoy diciendo una verdad, te resistes. No. La droga te va a hacer evadir del problema. Te vas a olvidar. Y te trae otro problema peor.
se te queman todas las neuronas. Pero el hombre, el ser humano, duda. Le ofrecen droga y duda. ¿Y te parece? ¿Cómo podés dudar? Pero le decís, Jesucristo salva, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad. ¿Estás seguro? Deberíamos estar muy agradecidos a lo que Dios hizo por nosotros. Deberíamos reconocer si somos realmente inteligentes y racionales y espirituales de verdad. Deberíamos reconocer y ser agradecidos y siempre tener gratitud por lo que Dios hizo por nosotros, solo por amor, en la persona de Jesucristo, dándonos la posibilidad de llegar al Padre para tener vida eterna. Y lo hizo solo por amor, solo porque te ama, no porque lo merezcas, porque no lo merecemos. Pero su amor es tan grande que no nos puede ver ni perdidos, ni vacíos, ni desorientados, ni equivocados, ni errados. Él nos quiere ver en el camino de la verdad. Y la única verdad es Jesucristo. No hay otra verdad. No te salvan los pastores, no te salva el Papa, no te salva solamente Jesucristo. Entonces, aquí venimos a una cuestión que ya les anticipé. Es una decisión importante. Es una elección definitiva que hacemos y significativa. Demasiado importante. Quizás, vuelvo a repetir, una de las más importantes de tu vida. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, solamente te pide eso, que creas. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, porque creemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es decir, no solo es vida eterna, no solo es vida actual, es un amor sin límites que Dios siente y tiene por nosotros. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él, con solamente confesarle a Él tus pecados, Él te perdona. Porque Él es justo, es fiel, es bueno y nunca te va a fallar. No es como nosotros. Él nunca falla. No es rencoroso como lo es el ser humano. Él se olvida de tu pecado. Es tan bueno que no mira la poca cosa que somos. Nos perdona y nos ve libres de pecado, no por mérito nuestro, sino porque Jesucristo se llevó los pecados en la cruz. Por eso tenemos que aceptarlo y recibirlo a Jesucristo. Porque Él se llevó nuestros pecados. Si no le aceptamos, tampoco aceptamos que se lleve nuestros pecados. Porque Él, por eso se dice que la suya es una muerte sustitutiva.
Él se llevó nuestros pecados, nos sustituyó. Lo que tendríamos que haber recibido nosotros como condenación, lo recibió Él con su muerte. Por nosotros. Entonces, ya le hemos recibido, ya vivimos en Él, ya nuestras vidas tienen un objetivo, un propósito, tienen un cambio interior. Hay una transformación. Comenzamos a sentirlo tan cerca al Señor que le amamos cada vez más. Miren, el Señor nunca te cansa en su amor. Mientras más le conoces, más le amas. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de lo que somos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de los errores que hemos cometido en la vida, Cristo murió por nosotros y nos perdonó. Así que seamos cristianos libres, no aferrados a nuestros anteriores pecados. No vivamos con traumas pasadas, ni de la niñez, ni de la juventud. Todo eso ya fue. Para Jesucristo no existe más. Él murió, Él te perdonó y murió por ti para que vivas ese profundo amor que Él te tiene. Entonces, en eso en eso consistió el sacrificio en la cruz. Él se llevó todas nuestras inmundicias, nuestros pecados. Se llevó todo. ¿No? Ya estamos limpios. Nos limpió su sangre. No hay un mérito nuestro. El mérito fue de Él, que se llevó todo. Y de esa manera disfrutemos del amor de Dios. Porque ya no tenemos pecado ante Él, porque Cristo murió por nuestros pecados. Se hizo pecado por nosotros. Entonces, vivamos con gozo, con felicidad, ese camino hacia la eternidad. Como reflexión final, les dejo algunas preguntas. ¿Está Cristo en tu vida? ¿En cuánta profundidad está Cristo? ¿Hasta qué nivel llega esa unión con Cristo? ¿Cuánto lugar le das al Señor? ¿Tu vida refleja el amor de Dios? ¿Y la gracia, el regalo que te dio al morir por vos? ¿Tu vida cambió en relación a todos los que te rodean, al entorno? Hemos recibido algo muy importante. Solamente nos queda asumir el compromiso de intentar serle fiel como Él lo fue con nosotros y lo sigue siendo. Y de ser eternamente agradecido a todo lo que Dios hizo por la humanidad y a rogarla que con su Espíritu Santo haya muchas almas perdidas que están en tinieblas que le acepten como un día tuvimos nosotros la inteligencia de aceptarle. Que Dios les bendiga.